Un saludo especial. El mundo de la pelota, el fútbol, el que es catalogado como el deporte rey, ha construido infinidad de historias alrededor precisamente de lo que es este deporte. Hoy, en esta emisión tendremos un personaje bastante especial, una persona que le ha dado lustre al nombre de Colombia en el campo internacional. Se trata del profesor Luis Alfonso Marroquín, aquel hombre constructor de nuestra identidad futbolística. 1985 marca el inicio de nuestra era en el fútbol competitivo a nivel internacional. Este hombre lo tenemos en Historias a la Redonda. Síganos para ver qué nos dice Luis Alfonso Marroquín. Buenos días, Rulbert, ¿cómo están, señores? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Buen día. Tengo su mundo, profesor Marroquín, para que nos hable sobre el mundo del balón. No sabemos si Dios se inspiró y creó el mundo pensando en un balón. O el que creó, inventó, ingenió el balón, se inspiró en la tierra, en el mundo. ¿Ya? Es una palabra hermosa sobre el balón, Rulbert. Y pues sigan, están en su casa. Sigan. Gracias. Amigos y amigas de Cable Unión de Occidente, Canal 22, Expresiones de Antioquia. Hoy en Historias a la Redonda, una historia de vida, anécdotas, historias, curiosidades, de un personaje que le ha dado lustre al balompié colombiano. Un hombre que le ha impuesto a sus jugadores lo que es la actitud mental y otra infinidad de aspectos que han engrandecido este deporte. Hoy, aquí en Historias a la Redonda. Hoy con el profesor Luis Alfonso Marroquín Osorio, el hombre que ha construido de alguna manera nuestra identidad futbolística, hombre que ha trasegado a este mundo del fútbol desde hace más o menos 35 años, un hombre que ha jalonado muchos procesos de paz y convivencia a través de la pelota. Bienvenido, profesor Marroquín, a los micrófonos de nuestro programa Historias a la Redonda. Gracias, Rubén. En realidad tú hablas de un solo hombre, pero no soy yo. Yo diría, tal vez es Dios, a través de Luis Alfonso Marroquín, acompañado de un grupo de personas, mis padres, mi familia, mis maestros, mis profesores, mis colegas de cuerpos técnicos y sobre todo de un trabajo en equipo, porque uno solo no es capaz de realizar nada, Rubén. Uno siempre trabaja con base a un equipo, a un proceso de vida, a una mentalidad, a una educación, a una formación, a una inquietud, a un amor, a un deseo y afán de servicio. Precisamente usted habla tiene unas palabras muy sabias, profesor Marroquín. Usted habla de la vocación del servicio y precisamente nos hablaban que usted heredó eso de su madre. Bueno, Rubén, mi madre fue una mujer líder porque procreó 12 hijos con mi padre y mi madre siempre lideró la familia apoyada por mi padre, pero ella siempre, Roosevelt, nos entregó una filosofía de vida, una mentalidad, un deseo de superación, sobre todo un amor por el estudio, por el trabajo, por lo que hacemos. Perdón, profesor, que le interrumpa. Y se llama Ana Rosa Osorio Guerra. Ella falleció en octubre del año pasado. ¿Qué recuerda de su ser querido, profesor Marroquín? No ha fallecido, Rupert. Ella está viva entre nosotros porque siempre nos dio ejemplo de trabajo. Nos dio una filosofía de vida que hay que recordarla primero. Ella siempre me dijo, Luis, trabaja siempre con amor, haz siempre lo que te gusta, realízate, sirve a los demás,
que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Bueno, usted habla de su madre como sinónimo de hidalguía. También heredó muchas cosas interesantes como la vocación de servicio. Háblanos ahora de su padre, Luis Alfonso Marroquín Castrillón. Mi padre es un líder, también como mi madre, un líder deportivo y de la vida. Mi padre siempre nos inculcó el deporte, quiso que yo fuese ingeniero mecánico, pero no era mi vocación, no era mi felicidad. Y él siempre me apoyó desde chico a ir al estadio, a comprarme los balones y a colaborar en todos los aspectos, siempre de patrocinio, de estímulo y de motivación para que yo pudiera hacer realidad mis sueños. Este es mi padre, actualmente es campeón nacional de trucha de arco iris y fundó el Club de Tiro, Caza y Pesquelato en Bello, y él dice con orgullo que es el mejor club de tiro, caza y pesca de Colombia. Mi padre es un hombre que también entregó su vida a los deportes que amó, que ama, y tiene un agravante mi padre, algo muy grave. Me dice: Luis, no quiero morir hasta no verte campeón del mundo. Mi padre es un ganador, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice precisamente de su padre, Luis Alfonso Marroquín, en este momento en Historias a la Redonda. Hablándole ligeramente de lo que fue mi hijo, Luis Alfonso Marroquín, que ya es el mismo nombre mío, les puedo decir que Alfonso fue un excelente niño desde pequeñito. A los 8 o 10 años ya se le veía el progreso que iba a llevar en el fútbol en los días venideros. Él llegó a ser el mejorcito para el fútbol en el barrio donde nació y se crió. Más tarde, el hombre pudo educarse en Andrés Bello, luego a la Universidad de Antioquia, donde ya precisamente se educó directamente al estudio del fútbol. Como persona fue o es un hombre demasiado bueno, inteligente, muy querendón de su madre, su padre y sus hermanos. El hombre, para mí, en sentido completo, una gran persona. Los valores que yo le veo o le he visto a Alfonso son supremamente buenos en toda forma. Buen compañero, muy buen hijo. Es el testimonio de don Luis Alfonso Marroquín Castrillón, señor padre del profesor Luis Alfonso Marroquín, quien es nuestro invitado hoy en Historias a la Redonda. Y a fe que dos de los valores que más rescatamos de su padre y su madre, el liderazgo, y un técnico que le ha infundido precisamente a sus jugadores. Don Luis Alfonso Marroquín, hablemos de cómo está integrado su núcleo familiar, qué otros hermanos, hermanas, y si también le han dedicado su vida a lo que es el fútbol. Bueno, dentro de mis hermanos, empezamos por las mujeres. Tengo mis hermanas, la mayoría profesionales, pero grandes personas, generosas, estudiosas y sobre todo con un sentido de servicio también y de entrega y amor por sus familias. Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Ejecutemos un saque de esquina para que hagamos un gol olímpico a la intolerancia. Por eso no lancemos objetos contundentes en los tiros de esquina. Una campaña de Historias a la Redonda y cápsulas de fútbol de Alfredo Carreño Suárez. Continuamos con Historias a la Redonda. Usted nace el 19 de enero de 1948, pero ¿cuándo nace para el fútbol, profesor Marroquín? Bueno, Robert, yo nací en Bello,
tierra de don Marco Fidel Suárez, con una filosofía de niño, llegar a ser presidente de la República. Eso era lo que nos inculcaban los maestros nuestros de aquel entonces, con base en ese modelo, en ese espejo que era don Marco Fidel Suárez. Pero la vida me llevó no a ser presidente de la República, sino entrenador de las selecciones de Colombia. Te voy a contar cómo fue esto. Vamos, entonces síganos, por favor, vamos a ver cómo el profesor Marroquín se inserta precisamente en la cuestión de la dinámica del fútbol aficionado y profesional de nuestro país. Vamos a ver cómo son los inicios del profesor Luis Alfonso Marroquín y cuándo inició. Equipo de barrio, somos amigos, un grupo de amigos, dirigidos por un gran maestro, José Luis Zapata Toro, ¿ya? ¿Ese profesor existe todavía? Existe todavía, vive en Bello, es jubilado de Fabricato, y ellos, Luis Alfonso Marroquín, más joven que los otros integrantes del equipo, ¿ya? En el año 59 en Bello, cuando ya contaba con 11 años. ¿De qué jugaba profesor Marroquín? Siempre fui volante durante toda mi carrera, corta carrera como futbolista, pero al final un gran maestro del fútbol, profesor José Clemente Cuadro, Saule Cuadro, me ubicó en la posición de líbero, de defensor central, al lado de grandes defensores como Fabio Rabe, Héctor Guerra y otro que se llama Alfonso Chaverra. Bueno, profesor, usted se inicia en estos equipos de Bello en una especie de polifútbol en ese entonces. Baby fútbol, sí. Baby fútbol, la selección Bello, dirigida por el profesor Zapata, el maestro Zapata, y Luis Alfonso está acá. Acá aparece un fuera de serie. Todos son excelentes futbolistas, pero hay uno que se destaca, que es Argemiro Sierra, el animalito. Un gran gambeteador, un dribleador, un perreador, como diría Guillermo Inestrosa Sasa, y que fue famoso en Antioquia y en Colombia por su dribbling, por su gambeta, Argemiro Sierra. En la Universidad de Antioquia vive un proceso, en el liceo de la Universidad de Antioquia vive un proceso como jugador de la selección del liceo, al lado de dos entrenadores que me marcaron, que me ayudaron mucho para mi formación como técnico, que son José Mico Zapata y el profesor Alejandro Carrillo. Teníamos un equipo que jugaba de memoria, que marcó etapa en Antioquia, con grandes jugadores, grandes personas, un grupo de hermanos, con John Uribe, el Mono Ramírez, Porfirio Pérez, Chumirro Restrepo, Saúl Salazar, el fantasma Oscar Cárdenas, Jorgito Mesa, Omar Gaviria, Javier Urrea, Jorge Martínez, igualmente Diego Londoño, un equipo excepcional, un grupo de talentosos, de muchachos nacidos para la práctica del fútbol, bien guiados, bien orientados por entrenadores calificados como es Alejandro Carrillo Pacheco, que siempre hizo de nosotros un grupo especial, una familia, campeones juveniles en el año de 1964, campeones de las jornadas universitarias en el 64, y perdimos la final en el último partido después de 2 años de invicto frente a un equipo de barrio, ¿ya? Argentino Junior. ¿Cuáles precisamente, Luis Alfonso Marroquín, las principales enseñanzas que le quedan de sus primeros técnicos? Fundamental, primero la persona, primero el hombre, después el deportista. Y que si no formamos e inculcamos valores y nos preocupamos por la persona, el deportista, el campeón, pasa a segundo plano, porque por encima del campeón está el hombre. Esas fueron las enseñanzas de José Zapata, del Mico Zapata, de Alejandro Carrillo, que me enseñaron que hay que hacer grupo, hay que hacer familia, hay que hacer amigos a través del fútbol, porque ya después lo demás viene como como consecuencia, como un efecto. Ellos siempre hicieron grupos de amigos
para disfrutar, para divertirse, para ser feliz a través del balón. 1980, yo recuerdo que usted estaba dirigiendo los equipos del San Ignacio. ¿Cómo empieza usted previamente dirigiendo los equipos a nivel del fútbol amateur en Antioquia? En 1980, 1981 recuerdo la selección Antioquia prejuvenil campeona en Ocaña, recuerdo también después el proceso suyo hasta llegar a Asunción, Paraguay, cuando quedamos terceros en el suramericano, precisamente de la categoría juvenil. Háblenos de ese proceso como técnico. Rubén, yo me inicié en la Liga Antioqueña de Fútbol como jugador en el año 60 hasta el año 68, 69 que me lesioné. En el 70 tomé un equipo de ascenso de los ferrocarriles nacionales hasta el 73, donde tomé a Pantes en el 74 de primera categoría. Un técnico joven, era muy difícil que llegara a dirigir un equipo de primera categoría, pero yo tenía mi historia, mi trayectoria en la Liga Antioqueña de Fútbol y realicé el primer curso de fútbol con el profesor Gastón Moraga en el año 74. Yo recuerdo cuando el Cefán y cuando se fundó previamente con el profesor Humberto Tucho Ortiz esa agremiación para, digamos de alguna manera, para capacitar los técnicos. Es el proyecto más hermoso que ha habido en Colombia a nivel de capacitación. Empezamos el proceso de capacitación al lado del profesor Moraga, el profesor Ortiz, el profesor Pancho Ormazábal, profesor César López Fretes, el gran maestro y amigo, colega Francisco Cobo Zuluaga, capitán de Millonarios. Entonces, ya allí empiezo a dirigir a Pantes de primera, equipo donde he actuado como jugador, y de Pantes pasé a la Selección Bello, y me inicié como educador físico, después de realizar algunos estudios en el Colegio San Marcos de Envigado. De allí pasé al Colegio San Ignacio, una institución hermosa, Roosevelt, donde aprendí mucha pedagogía, mucha organización, administración educativa, al lado de un jesuita que recuerdo con mucho cariño, como es el padre Álvaro Vélez Escobar, al lado de Aurelio García, una persona muy versada, y de un sabio y santo, el padre Londoño, Fernando Londoño, Londoño, rector del colegio. Allí aprendí muchos secretos de lo que es la formación en valores, y a los 5 años fui nombrado técnico de las selecciones de Antioquia en compañía del técnico principal, que era el profesor Ramiro Monsalve. Ya iniciamos nuestro proceso con el profesor Castaño, Hugo Castaño, profesor Ricardo Lagüey, y de ese equipo de trabajo, Roosevelt, surgieron más de 65 jugadores profesionales y más de 25 jugadores de Selección Colombia a nivel prejuvenil, juvenil y de mayores. Antes de entrar con el recuento de todos estos jugadores de fútbol que hoy día hacen historia, que han brillado en campos internacionales, profesor Marroquín, podemos afirmar que fue una lesión la que lo dejó prácticamente al margen de lo futbolístico y la que permitió que usted tempranamente se dedicara a la dirección técnica del fútbol. Bueno, me lesioné en un partido que disputamos con Fabricato y Calzado Ger. Ya yo iba para el profesionalismo, iba a Millonarios, acompañar al profesor Francisco Cobo Zuluaga, director técnico de Millonarios, quien había posteriormente de dirigir la Selección Colombia de mayores para el Mundial del 70. En el año 68, 69, el Cobo me invitó a Millonarios y yo estaba dispuesto a viajar en el mes de enero, pero en octubre me lesioné y hasta ahí llegó mi carrera como futbolista. 1985 se marca el inicio de esta, digamos así, trascendencia en nuestro balompié, el proceso de Asunción, Paraguay. Cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso previamente, profesor Marroquín? Bueno, Roosevelt, antes de llegar a la selección juvenil, hice realicé un proceso de aprendizaje como asistente de la selección de mayores, al lado de Caimán Sánchez y del doctor Gabriel Ochoa. Esto me enriqueció, estuvimos con grandes deportistas colombianos,
alcanzamos un logro muy importante, que fue ganar en La Paz, en Bolivia, ahora que Chile ha ganado en La Paz. Recuerdo que el profesor Caimán Sánchez realizó un plan hermoso, donde no descuidó ningún detalle, y adobado, muy bien llevado, nos llevó por primera vez en la historia del fútbol colombiano a ganarle a Bolivia en La Paz, a ganarle a Argentina por primera vez el 24 de septiembre, con gol del Nano Prince, antecentro, de balón detenido de costado, de Pedrito Sarmiento. Entonces, esta fue una experiencia muy hermosa, Roosevelt, donde me di cuenta de la mentalidad del jugador colombiano. Allí observé, aprendí, analicé, saqué conclusiones que después íbamos a aplicar en las selecciones menores de Colombia y Antioquia para alcanzar un desarrollo. Porque antes del 85 el jugador colombiano no valía 5 centavos. Después del 85 se le empezó a valorar, a reconocer, a dignificar, y observamos que jóvenes como Felipe Pérez, René Higuita, John Jairo Treyes, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea, Gildardo Gómez, entre otros. Ya llega usted y se articula como pionero precisamente de la primera escuela de fútbol del país. 1986 se marca ese hito con el señor Hugo Castaño. Háblenos de eso precisamente, profesor Marroquín. Rupert, sí, efectivamente asistí a Brasil a investigar, a observar, a mirar en el año 83. De allí nosotros trajimos la idea de la primera escuela de fútbol en Colombia, que fue la Escuela de los Grullitos, en el año 83, con el profesor Hugo Castaño y otro grupo de personas que me acompañaban, que eran ya jugadores de la selección Antioquia, que querían ser técnicos. Caso Marcos Velázquez, Adiel Ocampo, Rubén Bedoya, Luis Carlos Perea, que hoy día son técnicos de fútbol. Entonces empezamos a fundar la primera escuela en el año 83. Ya en el año 85-86 fundamos la primera escuela de acá de Medellín, con una idea traída de Brasil, donde había trabajo con jóvenes de 6, 7 años, cosa que no existía en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nosotros en la liga empezábamos a competir a los 13, 14 años, entonces no había trabajo desde los 7 años. Ese periodo de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años se perdía, porque no había preparación, no había formación, no había fundamentación. Entonces los futbolistas profesionales nuestros llegaban al profesionalismo de 25 años. Acortamos el proceso de formación del jugador. Bueno, es un proceso interesante que previamente fueron los pioneros, ustedes en esta cuestión de la formación integral del deportista aficionado de Antioquia, cosa que no se había dado antes. Fueron prácticamente los que a pico y pala labraron esa cuestión del camino para llegar a lo que estamos en este momento. Llegamos al proceso de Francisco Maturana, 1987. A Luis Alfonso Marroquín abrió esa brecha. ¿Cómo fue la articulación previamente con el profesor Maturana y cómo llega el proceso también para darnos ida a 3 mundiales de fútbol? Bueno, Francisco Maturana, el doctor Maturana, es nombrado técnico en el 87. Él viene de ser técnico de un equipo como es el Caldas y divisiones inferiores del Atlético Nacional. Experiencia de ponifútbol con el equipo de La Floresta, campeón, y Francisco se orienta y deja la odontología prácticamente por el fútbol, la dirección técnica. Él asume un rol muy interesante con Nacional, campeón de la Copa Libertadores. Gracias a Dios canaliza nuestro trabajo y le da grandes triunfos, grandes éxitos, grandes logros al fútbol nacional de Colombia, cuando Colombia empieza a ser respetada, empieza a ser admirada y reconocida como una potencia en el fútbol mundial. Este es el trabajo de Francisco Maturana, porque tenemos algunas cosas en común, y es que nos gusta el fútbol bien jugado, el fútbol técnico, altamente técnico. Francisco es más amante de la táctica. Yo diría que sin técnica no hay táctica, y él le da un esquema, un estilo al fútbol nacional de Colombia, de toque, de defensa en línea,
de 2 volantes de contención, cosa que ya habíamos hecho nosotros en Paraguay y que nos dio resultado. Entonces, Francisco armoniza, canaliza y le da estatus al fútbol nacional de Colombia. Alfonso es un excelente hermano, de verdad que económicamente nos ha ayudado mucho. A mi papá le ha ayudado con la obligación demasiado, nos dio la carrera, él nos dio el estudio. Es un hermano ejemplar, tiene unos valores muy lindos. ¿Cuáles valores? Es muy humilde, noble, sencillo. Es una persona que económicamente, pues, aunque no tiene una solvencia grande, le ha ayudado a mucha gente. Es una persona con una espiritualidad muy linda. Fuera de eso, lo más lindo de él es que él trabaja es con amor, el amor que él le pone al trabajo, por las personas. He conocido a un personaje demasiado precioso para nosotros como familia. Aquí nada menos en su oficina puedo ver las raíces y la hermosura y el tesoro que hay aquí, y por lo tanto para mí es algo muy profundo y muy valioso, no solamente para mí sino para mis hijos, porque es un instructor, un maestro y un educador y una persona que tiene valores bien grandes. Yo he aprendido muchas cosas muy valiosas y muchas cosas muy fundamentales que son como el carácter de uno y cómo uno debe de tener como autoestima y cómo uno debe decir, yo puedo, los logros que uno puede hacer. Y pues en esta escuela uno aprende mucho. He aprendido bastante porque de verdad yo donde vivo en Estados Unidos no hay muchos entrenadores como él y que nos enseñan y nos guían y es una cosa que pues no se encuentra allá. Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Por una sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio, respetemos los himnos patrios. Una campaña de Historias a la Redonda y cápsulas de fútbol de Alfredo Carreño Suárez. Continuamos con Historias a la Redonda. Muy bien, muchos aspectos, grandes enseñanzas, un perfil de vida bastante interesante con Luis Alfonso Marroquín, un ser humano que le ha aportado sobremanera al campo del fútbol. Profesor Luis Alfonso Marroquín, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por su vida, por su aspecto personal en Historias a la Redonda. Bueno, Harvey, gracias por esta oportunidad, gracias por tenerme en cuenta y siempre con una apertura de atenderlos en cualquier momento que ustedes estimen conveniente. Gracias. Muy bien, a ustedes muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado. Estaremos de nuevo en otra emisión de Historias a la Redonda.